Bien, buenas noches compañeros, profesor. Me disculpo primero que nada por no poder estar presente con ustedes, pero pues trataré de que el video sea acorde pues a mi presencia en lo que sería el proyecto final y pues la presentación de lo que sería el tema que pues me tocó, el cual es la política de seguridad de redes. Para tratar de conceptualizar lo que sería ese término, vamos a entonces a entender qué comprende este tipo de políticas o más que nada el mismo término, políticas de seguridad de redes. Sería más que nada lo que es el conjunto de leyes, como lo dice, leyes, reglamentos, normas, prácticas. Y vamos a entender más adelante por qué estos términos se utilizan en esta definición, ya que es importante para poder que se establezca algo exacto en el sentido de comprender lo que es una política de seguridad. A nivel de redes sabemos pues que esto implica lo que sería información. Entonces, eh, esas normas, esos manejos, esas prácticas se aplican a lo que sería el uso de la información o el resguardar, proteger, cómo se debe manejar esa información, cómo se debe distribuir esa información sensitiva en una organización. Porque a nivel de redes sabemos que hablamos pues de información que va fluctuando y va de aquí para allá en dispositivos, se descargan, se sube información, se transportan mensajes que no deben ser accesados por cualquier persona, o sea, en fin, tantas cosas que implica eso. Y una política de seguridad debe entonces visualizar lo que serían ese tipo de cosas a nivel de una normativa. Vamos con los siguientes puntos. Primero que nada, la seguridad comprende este tipo de términos de política de seguridad por el hecho de que pues sabemos que cada cosa tiene un porqué. Eh, y asimismo pues lo que son las políticas de seguridad tienen un porqué de existir. Lo primero que nada es que pues es requerida que al establecerse una política de seguridad en una organización debe ser pues que vaya al punto en el que los usuarios tanto internos como externos tengan de repente la facilidad de saber cómo interactuar con esa red, hablando de la red de un sistema de una organización. La política de seguridad les debe indicar cómo es la interacción a esa información, a los datos, todo lo que implique la red en un sistema. Entonces la política de seguridad globaliza o trata de puntuar, más que nada, disculpen, globalizar no es tanto el término, sino puntuar esas prácticas a realizar, tanto un usuario interno de la organización como uno externo. También tenemos pues que el mismo término de política de seguridad no puede conceptualizarse como algo o un concepto lógico o algo que de repente pues ya tenga un orden establecido para siempre, ya que cuando hablamos de lógica son formas que nosotros podemos como intuir en cómo se deben manejar, pero cuando hablamos de la seguridad de redes o seguridad informática, es algo que va cambiando constantemente. Ahora, lógicamente nosotros podemos decir que uno más uno es 2, pero cuando hablamos de seguridad, sabemos pues que hoy algo que nos permitía brindar seguridad, mañana ya puede ser que no nos dé seguridad. Entonces las políticas de redes deben tenerse en un concepto de que pueden ser cambiadas, pueden ser restablecidas o reestructuradas, por decirlo así. Porque asimismo, como el siguiente punto lo indica, la tecnología evoluciona y asimismo las políticas de seguridad van a evolucionar con esas mismas tecnologías. Cuando una tecnología deja de ser como era la política de seguridad que ayudaba a resguardar o a proteger esos datos, hablando de redes, imagínense una base de datos que ya no tenga la misma estructura que antes, la política de red que manejaba o que protegía esa base de datos, al, al, a la base de datos tener una evolución y esa política de red se queda obsoleta, no sirve de nada. O pierde, como quien dice, aporte a lo que sería el resguardar, que es el propósito de una política de seguridad, el resguardar los datos que se almacenen en esa base de datos.
Así que pues asimismo como evoluciona la tecnología, debe evolucionar las políticas de red. La política de seguridad de red también tenemos pues que debe ser algo que el personal que lo maneje, el personal que se rija por este tipo de política, debe aceptarlo, debe estar dispuesto a querer utilizarlo, debe estar acorde a los planes y a los fines que establece esa política de seguridad y a la misma vez reforzarlo. ¿En qué sentido? En que va a aportar en el hecho de que si la política de red, como sabemos que evoluciona, es que no es perfecta. Entonces, al ser un usuario, yo me doy cuenta de que hay algún tipo de fallo, hay algún tipo de anomalía que no se estableció en una política, y hablando de redes, vamos a decir, un manejo mal de una documentación, de repente una vulnerabilidad que exista. Yo como usuario, yo como administrador, debo tener el compromiso de también aportar a que esa política vaya evolucionando y pues reforzando de repente esos déficits que tenga. Cada situación o cada eh, concepto que a veces estudiamos en redes tiene características. En estas pues debemos tener en cuenta que al establecer una política de red debe ser simple y entendible. Debe ser algo que nosotros podamos como usuarios comprender fácilmente. No voy a ondear tanto en el tema porque después se extiende mucho el tiempo, pero el concepto parece ser claro. Debemos establecer normativas, reglamentos, directrices, una guía que cualquier persona al leerla puede tomarla en práctica y ejecutarla. También pues debe ser también algo disponible para cualquier persona que vaya a utilizar un sistema, va a accesar o a interactuar con el mismo. Debe ser algo accesible a la persona, debe estar disponible para que la persona sepa qué hacer y qué no hacer. Porque de nada sirve que exista una política de red, pero nadie la ha podido leer, la tienen resguardada, pero existe. O sea, no es el propósito o no deben ser las características que comprendan una política de red. También pues debe aplicarse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque así mismo como existen buenas personas, existen de repente personas malas o personas descuidadas. Entonces, la política de red debe saber abarcar diferentes puntos y debe ser aplicada en cualquier punto. Ya sabemos que son normativas, son reglas, entonces las reglas tienen consecuencias si no se cumplen. Así que debe ser un sistema que se adecue a cualquier situación que ocurra. También perdón, tenemos lo que sería que debe ser practicable y desarrollable. O sea, debe ser algo que nosotros podamos ejecutar, como decía al principio. Debe ser algo que el usuario pueda también desarrollar, puede ampliar lo que sería un apoyo para él, para el usuario que ejecute alguna tarea. La política de seguridad no es tanto un tropiezo, sino un apoyo para esa persona y puede ser entonces implementada en sus tareas a diario. Y también pues debe poder hacerse cumplir. Es importante que así mismo como existen las reglas, como cuando nosotros por lo menos tenemos reglas aquí en las constituciones que nos dicen que es ilegal matar, es un delito. Y si matamos pasa una consecuencia, que puede ser que vayamos a la cárcel, no puede ser, vamos a la cárcel. Asimismo debe hacerse cumplir lo que serían las políticas de seguridad, ya que debe haber consecuencias de no cumplirse. Esto comprende lo que serían las características. Tenemos también lo que sería el punto de desarrollo de una política de seguridad. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Y pues tenemos el concepto de que se define como una política de seguridad de red, lo que significa pues que se desarrollan los procedimientos, planes que salvaguarden recursos de la red contra pérdidas y daños. Ahora, es importante entender que este concepto también es ligado con lo que son los riesgos dentro de una organización, y a nivel de red es muy importante lo que son prevenir los riesgos. Entonces, se desarrollan estas políticas para poder que salvaguarden o que haya un salvavidas para esos datos o esa información sensitiva que existe. Por eso se hacen ese tipo de políticas. Tenemos también qué debe determinar o qué identifica lo que son las políticas, a qué debe ella fijarse. Entonces tenemos lo que son los sistemas tangibles, físicos, que sería el hardware. Debe también implicar lo que son los sistemas tangibles de una organización, lo que son los equipos, infraestructura,
todo lo que son ese tipo de componentes debe ser algo que debe estar dentro de la política de red. No solamente lo virtual, sino también lo físico. Tenemos entonces lo que sería el software. Al igual que los conceptos del hardware, es lo mismo que en el software, pero a nivel de virtual. Debe también salvaguardar todo lo que sería lo que comprende el término software en un sistema de red. Los datos, obviamente, es la información o quien dice el oro de repente de muchas organizaciones, son los datos, la información que ellos contienen. Así que las mismas políticas deben también centrarse en proteger ese tipo de componentes o recursos, por decirlo así. Documentación, equipos pues de repente que se utilicen, papeleo, en fin, muchas cosas que utiliza una organización debe estar ya establecida en una política de seguridad. O sea, ella debe ya, como quien dice, visualizar antes de poder ejecutar algo. Debe saber cómo establecer el cómo ejecutar eso, el qué no hacer y de repente los riesgos que pueden tomarse al momento de hacer una mala praxis con ese tipo de componentes, ya sea intangible o tangible. Tenemos entonces como último punto los procesos de análisis de riesgo. Voy a tratar de ser breve con este punto. Y que al momento de analizar lo que son los riesgos en una política de seguridad a nivel de red, tenemos dos puntos importantes, lo que sería una evaluación de riesgos y la gestión de riesgos. El evaluar puntos importantes que puedan comprometer la seguridad. Entonces la política debe saber eso, debe poder ser, sus mismos estatutos debe poder evaluar cómo regirse, cómo manejar un buen sistema. Y también pues debe saber cómo gestionarlo, cómo ejecutarlo, cómo hacer eso real. Entonces tenemos estos puntos que brevemente los voy a mencionar, que sería reducir la probabilidad de que una amenaza ocurra. La política de seguridad como punto principal debe saber cómo reducir. Ahora también como siguiente punto debe limitar el impacto de una amenaza si ésta se manifiesta. Si se está comenzando a ocurrir el hecho, ya, bueno, lo trató de reducir, pero no se pudo. Entonces ahora vamos a tratar de limitar a que eso se siga manifestando, ya una vez que se presenta de repente un leve caso. Ahora, el siguiente punto nos dice reducir o eliminar. Tenemos entonces reducir la probabilidad de que una amenaza se haga. La otra es limitar en caso de que ocurra una amenaza. Y el otro es eliminar la vulnerabilidad existente o reducirla al máximo. Sabemos que como así mismo evoluciona es porque el sistema no es 100% perfecto. Él va adecuándose. Entonces, esas políticas al momento de una evaluación, al momento de una gestión ya de una política de red, ya debe también poder reducir o eliminar una vulnerabilidad que exista. Y como último punto, también debe permitir la recuperación. Asimismo como de repente trata de que no ocurra. Ocurrió, pero trata de subsanar. Ahora, se fue al punto en el que ya es una cosa pues bastante persistente o ya afecta a un punto riesgoso o altamente de riesgo, debe tratar de eliminarlo y asimismo debe entonces poder recuperar lo que sería pues el sistema. La política de red debe poder establecer puntos que nos ayuden como usuarios, como administrador, a recuperar la red como debería ser o los sistemas como deberían estar a un punto óptimo en un caso de que pues haya alguna falla o un daño. Así que pues estos son los puntos más conceptuales de lo que sería una política de redes y pues espero que haya sido claro y entendible para cada uno de los que estamos aquí pues viendo la presentación y pues muchas gracias y pues que mi compañero siguiente siga exponiendo los demás puntos de también mucho interés que necesitamos aprender. Muchas gracias.